Se está grabando la llamada. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra última sesión del curso Modelos de Formación Docente. Esta noche vamos a concluir con el estudio de dos últimos modelos. Me estoy refiriendo a los modelos técnico-eficientista y hermenéutico reflexivo. Pero antes de esto, vamos a recordar rápidamente las ideas esenciales de los dos primeros en los que ustedes pues trabajaron recientemente. El primero de ellos es el modelo práctico artesanal. Ustedes deben recordar que en este modelo pues básicamente se concibe a la enseñanza como una actividad artesanal, es decir, como un oficio que se aprende en el taller. Parece fácil decirlo, ¿verdad? Pero en realidad también implica pues una responsabilidad, solamente que aquí, pues el conocimiento del docente en realidad se transmite de generación en generación. Se considera que el docente debe adaptarse a la escuela y es pues observando a los demás, perdón, a los demás compañeros docentes, cómo va aprendiendo, o al menos eso es lo que se espera, que aprenda a través de la práctica, a través del ejercicio de lo que se considera propiamente un oficio. Se están centrando entonces en estos aspectos prácticos que se consideran esenciales en el ejercicio docente, dejando un poquito de lado la formación teórica por considerar que esta no es tan necesaria. Teórica en el aspecto didáctico, es en el aspecto del ejercicio docente en donde se centra este tipo de formación, porque se considera que es propiamente pues una actividad artesanal. En tanto que en el modelo academicista sucede pues justamente lo contrario, ¿no? Lo que importa es que el docente pues sobre todo domine la disciplina que enseña. Entonces la formación didáctica pues incluso en algunos casos se considera casi casi innecesaria, ¿no? Es decir, mientras el docente eh, logre dominar su materia, lo demás viene casi como por añadidura. Es decir, se cree que el profesor que domina lo que va a enseñar es capaz de lograr que el otro aprenda. Así que un programa de formación docente desde este enfoque, pues está muy centrado en cuestiones de carácter, sobre todo disciplinar. Y cuando se trata de enseñarle cuestiones didácticas o pedagógicas, pues también es muy disciplinar, es muy teórico y sobre todo muy, muy fragmentado, porque en realidad no es tan importante este tipo de formación. Entonces, tanto un modelo como el otro se van como a los extremos, ¿no? La formación práctica, la formación teórica. ¿Qué sucede en el modelo técnico eficientista? Bueno, pues en este se considera muy parecido al anterior, se apunta a tecnificar la enseñanza. Se considera que el profesor es un técnico, ¿sí? Lo que tiene que hacer es bajar, valga la expresión, simplificar lo que está diseñado por los expertos y que está escrito en el currículum y lo tiene que simplificar de tal manera que al llegar a los salones de clase, este resulte accesible para los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, los expertos escriben un plan de estudios, prescriben programas y entre los programas, bueno, hay un listado de contenidos, de actividades, pues de referentes bibliográficos que muchas veces resultan pues inaccesibles para la institución educativa, para los estudiantes, pero es el profesor, el técnico al que le corresponde simplificar todo eso que está en papel para hacerlo accesible
a la institución y a los estudiantes, traducirlo en cuestiones más sencillas. Por lo tanto, los programas de formación docente se enfocan en eso. ¿Cómo hacer accesibles los objetivos, los contenidos, las actividades, los materiales? ¿Cómo simplificar todos estos componentes del currículum para lograr que en las escuelas puedan desarrollarse? Así, por ejemplo, si en el currículum sugieren, por ejemplo, un aprendizaje visible, y esto suena un tanto difícil de interpretar, bueno, pues al docente le corresponde investigar en qué consiste este término de aprendizaje visible y advertir que pues no es otra cosa más que lograr que el estudiante se haga consciente de los procesos que desarrolla mentalmente al momento de aprender. Y cuando es capaz de hacer esto, entonces se hace consciente de su propio proceso de aprendizaje y es capaz entonces de asimilar todo ese conocimiento. Por ejemplo, cuando el estudiante se hace consciente de cómo logra memorizar, por ejemplo, las tablas de multiplicar, entonces será más fácil que lo logre. Pero para ello tiene que entender este procedimiento, tiene que escribirlo. Eso es hacerlo visible, ¿no? Poder verlo en papel, poder observarlo, para que él pueda, por ejemplo, entender cómo analiza el ciclo del agua, tiene que observarlo, ¿no? Por ejemplo, en un dibujo. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, eso es hacerlo visible. Entonces, aunque en el documento que recibe el profesor se hable de aprendizaje visible, y esto suena como algo muy complejo, al profesor le corresponde hacerlo accesible, simplificarlo y decirle al estudiante lo que tienes que hacer es esto, ¿verdad? Concretarlo. Vamos a dibujarlo. Vamos a lograr que tú puedas ver este proceso. Entonces, hagámoslo de esta manera. Así es un técnico, ¿verdad? Que lo que hace es simplificar lo que los expertos, pues así como que acostumbran a hacerlo muy difícil, ¿no? Porque son los especialistas. Y el profesor es el que simplifica. Todos los programas, los cursos, los talleres, las experiencias de formación docente que se diseñan desde este enfoque, de eso tratan, de hacer capaces a los profesores de simplificar todas las experiencias que son diseñadas por expertos. Entonces, estos tres primeros modelos, pues son así como que un tanto, pues sí, no podríamos decir teóricos, tal vez a estas alturas y en este momento que estamos viviendo, en este momento histórico, pues podrían ser ya como que poco viables, como que ya no resultan tan útiles. El que se sugiere precisamente, pues es el último, ¿sí? Esto es el modelo hermenéutico reflexivo. Este es el modelo que sugieren para diseñar pues cualquier tipo de experiencia de formación docente, llámese de un curso, un taller, curso-taller, un programa, no importa, ¿verdad? Cualquier experiencia que vaya enfocada a lograr la mejora del desempeño docente. Hermenéutica tal vez es una palabra que han escuchado en algunas otras asignaturas, sobre todo las que tienen que ver con filosofía, por ejemplo, porque hermenéutica tiene que ver con interpretación, sobre todo con interpretación de textos, pero aquí no es tanto interpretación de textos, sino es interpretación, reflexión.
y se enfoca sobre todo a la reflexión sobre la práctica docente y es más hacia la reflexión de la propia práctica. Se cree que el docente pues no va a aprender de otros que vienen a platicarle cómo tiene que desempeñarse frente a un grupo. No va a aprender de otros que vienen a explicarle qué es la didáctica, cómo se aplica, cuáles son las corrientes didácticas, cómo se formula un objetivo, qué es una técnica didáctica, cuáles son los tipos de técnicas, qué es una dinámica de grupo, qué es un material didáctico. Toda esta información es interesante, pero la puede obtener por muchas otras vías, no precisamente a través de cursos o talleres que otros le pueden brindar. En este modelo se cree que la vía para poder mejorar el desempeño es la propia reflexión de lo que hace el docente cada día. Esa es la vía para mejorar, para crecer, para llegar a ser un profesor diferente, porque la enseñanza no es así como que una receta de cocina, ¿no? No es algo que sea mecánico, que sea simple, que se dé siempre de la misma manera. La enseñanza es una actividad muy compleja, porque son muchos los factores que inciden en esta. Los estudiantes cambian de un día para otro. Los estudiantes tienen necesidades tan diferentes y un día pueden comportarse de un modo y al día siguiente son tan distintos y un día te puede funcionar una metodología, te puede funcionar un material didáctico, una forma de evaluación y resulta que al día siguiente puede ser un absoluto fracaso. ¿Por qué? Precisamente por la complejidad del ser humano. Entonces, esto es inacabado. Si el docente aprende a reflexionar sobre su propia práctica, entonces es muy probable que se vaya formando como un profesional, como lo que es realmente. Porque aunque muchos niegan que la docencia sea una profesión, pues en realidad sí lo es, como cualquier otra, ¿no? Como cualquier otra profesión. El docente, entonces, tiene un reto muy importante, tiene que enfrentarse situaciones para las que lamentablemente ni existen reglas, ni existen recetas, como existen, por ejemplo, para otras profesiones, ¿no? Porque ejercer otras profesiones, la que en este momento se nos pueda ocurrir, pues para muchas existen procedimientos específicos que no cambian, ¿no? Por ejemplo, para, no sé, realizar un diseño arquitectónico de cierta naturaleza, se sigue un procedimiento. Para ejecutar una denuncia, siendo abogado, seguimos o se sigue un procedimiento. Un ingeniero civil para llevar a cabo una obra de ciertas características se apega a un procedimiento, pero un docente lamentablemente no tiene una regla que deba seguir siempre porque las cosas van cambiando, no tan solo de un día a otro, de un momento a otro. Entonces debe ser muy creativo, debe ser muy tenaz, muy perseverante, muy paciente, debe tener una serie de valores y de actitudes que lo hacen ser un profesionista, pues muy diferente a otros en todo sentido, ¿no? Precisamente por ello necesita ser capaz, pues, de reflexionar sobre lo que hace, ¿no? Porque no tan solo tiene que estar sumamente comprometido con lo que hace, sino debe poseer valores, pues, muy sólidos y también competencias polivalentes, ¿no? Esto es, muy diferentes y muy variadas, ¿no? No podríamos enunciarlas todas,
pero definitivamente debe ser una persona pues capaz de tener, por ejemplo, habilidad numérica, habilidad verbal. Además debe tener, como los decía hace unos minutos, tolerancia, paciencia, empatía, resiliencia. Por otra parte, obviamente debe ser una persona íntegra, una persona honesta, una persona genuina, transparente, sincera, y todas estas características son pocas, ¿no? Comparadas con las que yo creo que todos nosotros sabemos deben reunir los buenos profesores, ¿no? Que realmente sean competentes. ¿Y cómo se logra esto? Repetimos, precisamente como lo dice este modelo hermenéutico reflexivo, pues reflexionando e interpretando, ¿no? Todas estas vivencias que se tienen día a día para tratar de mejorar lo que se hace. Existe una metodología para esto, ¿no? Que es la que se sugiere y se ha probado, y además es muy sencilla. Vamos a verlo brevemente. Vamos a ver en este video nos resumen algunas cuestiones que son importantes sobre esta metodología, y ustedes van a hacer una actividad durante esta semana como cierre, en donde precisamente vamos a aplicar la metodología. La metodología se llama R5 porque tiene precisamente 5 etapas. En estas 5 etapas nos van guiando sobre cómo llevar a cabo esta reflexión. Probablemente ustedes hayan estado alguna vez frente a grupo, hayan impartido una clase. Si no lo han hecho todavía, es probable que ustedes hayan expuesto un tema ante sus compañeros. Y a lo mejor no fue una exposición muy larga, pero fue una experiencia en la que ustedes compartieron con su grupo algo que tenían que lograr que aprendieran. Es decir, se plantearon un objetivo, diseñaron cierta metodología para lograrlo, la pusieron en práctica, valoraron los resultados y obtuvieron, por supuesto, algún producto, algún resultado. Esa experiencia es la que van a tomar como base para hacer esta actividad. ¿Sí? Es una reflexión, pero vamos a ver primero de qué se trata. Bienvenido, en este video hablaremos del por qué es importante reflexionar en la práctica docente. ¿Qué es reflexionar? Es realizar un análisis profundo acerca del desempeño o una situación, con el objetivo de solucionar problemas que permitan obtener mejores resultados. Asimismo, involucra el estudio que facilite el adquirir aprendizajes para la mejora continua. Es por ello que a través de la reflexión podemos desarrollar las competencias docentes necesarias para enfrentar los retos de la enseñanza y también identificar las áreas de oportunidad para facilitar experiencias que propicien mejores resultados. ¿Por qué es importante reflexionar en la práctica docente? Actualizar conocimientos. Por medio de la reflexión se pueden identificar nuevas estrategias de enseñanza partiendo de las situaciones vividas. Identificar áreas de oportunidad. Analizar los errores hechos durante la enseñanza con el objetivo de evitar repetir conductas para mejorar los resultados. Enfrentarse a nuevos retos. Actualmente se está en constante cambio, como puede ser estudiantes con falta de motivación o cambios en los programas educativos. Por lo tanto, la reflexión permitirá atender las situaciones y crear estrategias. Solucionar problemas.
porque realizando el análisis se pueden encontrar alternativas para solucionar alguna situación durante la práctica docente. ¿Qué características debe tener un docente para reflexionar de su práctica? Apertura al cambio. Definitivamente, lo único permanente es el cambio, por lo que siempre se debe considerar tener motivación para estar actualizado y perfeccionar las habilidades. Honestidad para reconocer los resultados. Asimismo, saber que como docente no se es perfecto, pero se tiene la iniciativa y compromiso para enseñar. Innovación, desarrollando nuevos métodos para mejorar los resultados. Creatividad, para facilitar nuevas formas de solucionar problemas. ¿Cómo reflexionar en la práctica docente? Para este video utilizaremos el método R5, que como su nombre lo indica, la letra R hace referencia a reflexión y el número 5 a que son 5 fases. Es un método muy sencillo para realizar un análisis de la práctica docente. R1. Elección de una experiencia. Primeramente, se tiene que identificar una experiencia de aula, ya sea de éxito, para identificar las conductas que lograron buenos resultados y repetirlas, o de fracaso, con el objetivo de aprender y evitar las conductas en próximas ocasiones, pero definitivamente que sea concreta y que sea vivida por uno mismo. R2. Describir lo sucedido. Escribir la experiencia y todo lo sucedido para tener un mejor análisis. Detallar la acción detonante haciendo énfasis en cuáles eran las conductas previas que tuvieron como consecuencia el identificar los resultados. R3. Reflexión individual. Evaluar las acciones realizadas para saber el motivo de los resultados. Es necesario recordar que la formación y los conocimientos previos del profesor son importantes para tener un bagaje que permita crear una excelente reflexión. De igual manera, sustentar los resultados, porque todo el análisis realizado debe estar fundamentado. R4. Práctica reflexiva colaborativa. Interactuar con otros colegas para apoyarse a través de las experiencias profesionales, porque cuando se trabaja en equipo y el conocimiento se comparte, se puede mejorar. También el respeto y la participación son esenciales para este momento, porque no se deben crear conflictos, sino por el contrario apoyarse para compartir estrategias. Cabe aclarar que en caso de que se realice la reflexión de manera individual, solo es necesario omitir esta fase. R5. Planificación. Finalizando las etapas anteriores, lo que queda es identificar la mejor forma de actuar. Debido al análisis previo, ya para este momento se puede obtener una certeza sobre la forma de mejorar el desempeño. De igual manera, en caso de ser necesario, conservar las fortalezas y utilizar el aprendizaje como una experiencia para el futuro. Gracias por ver el video. Suscríbete, comenta y comparte. Bien, aquí tenemos entonces nuevamente estas 5 fases a las que se hace referencia en el video. Antes de esto, recordemos que para poder hacer la reflexión sobre la propia práctica, pues es muy importante tener pues la mente abierta. Esto sucede que a veces cuando uno tiene que ser crítico al respecto de su propia práctica, muchas veces no somos muy abiertos, sobre todo a la crítica. No nos gusta a veces reconocer lo que hacemos mal, esto es un hecho, menos aún cuando alguien
pues nos critica, a veces somos o estamos un poquito a la defensiva y no nos gusta cuando nos señalan los errores, y esto definitivamente pues no nos ayuda a mejorar. Entonces, ante todo, debemos estar abiertos a esta posibilidad de que hay mucho siempre que podemos mejorar de nuestra propia práctica, ¿no? Y ser honestos entonces con lo que sucedió. ¿Qué es lo primero que van a hacer ustedes? R1, van a seleccionar un hecho puntual para reflexionar, es decir, alguna experiencia entonces, ya sea que hayan estado ustedes frente a grupo en alguna práctica, en alguna situación, eh, que hayan ustedes, que hayan tenido que enseñar a alguna persona o algún grupo o a sus propios compañeros explicando un tema, lo que ustedes prefieran, pero sí tiene que ser un hecho personal, ¿sí? Después, R2 lo van a reconstruir, es a posteriori. ¿Qué significa? Van a tratar de recordar tal cual, cómo sucedió y lo van a escribir, ¿sí? De principio a fin van a redactar qué fue lo que sucedió obviamente cómo sucedió, ¿sí? Cuál fue el objetivo, cómo se desarrolló, qué hicieron ustedes, qué hicieron las personas que participaron en esa experiencia, con qué materiales de apoyo, en cuánto tiempo, qué fue lo que ustedes preguntaron, ellos qué respondían, qué fue lo que a ustedes les pareció tal vez un poquito más difícil a ellos cómo reaccionaban, todo lo que puedan recuperar de esa experiencia, van a tratar de reconstruirlo en un escrito. Ahora bien, una vez que pasen con R2, viene R3, que es una reflexión individual autorregulada. ¿Esto qué significa? Vas a tratar entonces de cuestionarte acerca de lo que hiciste bien y lo que consideras que pues no hiciste muy bien, ¿verdad? Por eso se necesita tener pues la mente abierta, ser muy honestos y decir entonces de esa experiencia que has reconstruido, ¿qué es lo que rescatas? ¿Qué es lo mejor de esta experiencia? ¿Y qué es lo que ahora, viendo hacia atrás, sabes que pudiste haber hecho mejor? No se trata todavía de decir cómo, simplemente de identificar aquello que pudiste haber hecho mejor. R4. De ser posible, y si tienes contacto por lo menos con algún compañero, por supuesto que tenga la misma formación que tú, es decir, que también esté estudiando pedagogía, puede ser alguien de tu grupo que haya participado de esa experiencia y que pueda pues reflexionar contigo acerca de esto que has escrito y que te pueda dar su punto de vista, ¿no? Que pueda hacer también una crítica de tu desempeño, que te pueda decir cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus áreas de oportunidad, qué fue lo que hiciste muy bien, qué fue lo que considera que pudiste mejorar. Tal vez él no estuvo realmente presente, pero puede leer tu experiencia, puede eso que tú reconstruiste y que escribiste, lo puede leer y te puede dar tu opinión. Por supuesto que esa opinión tal vez no la pueda realizar por escrito porque a lo mejor no tenga el tiempo suficiente, pero a ti te puede servir como retroalimentación, aunque te la diga por algún otro medio, tal vez en una plática informal, no sé. Pero el caso es que tú la puedas tomar en cuenta, ¿no? Porque son dos momentos. Como escuchamos en el video, de no ser posible, bueno, pues podemos omitir R4 y nos quedamos con nuestra reflexión individual. Y R6 es muy importante porque es planificar la nueva intervención. Ahora sí, es como planear de nuevo
la experiencia y hacerlo mejor, ¿no? Es decir, esas debilidades, esas áreas de oportunidad, eso que tú hubieras querido hacer de otra manera, bueno, pues es el momento de planificarlo desde otro enfoque, ¿no? Tratando precisamente de subsanar lo que tal vez es necesario, ¿no? No porque hayan sido errores imperdonables, porque estoy segura de que no fue así, pero que sean cuestiones que podrías haber hecho mejor y que entonces, pues en una segunda intervención, en una nueva intervención, podrías planificar de otra manera. Y entonces, esta es, esta es una nueva etapa. Esta actividad entonces está conformada por 5 momentos, ¿sí? Podemos omitir la 4, la R4, si no tenemos con quién compartir. Pero supongo que sí, supongo que alguno de sus compañeros del grupo podría apoyarlos dándoles su opinión sobre lo que han escrito. Si ustedes se los mandan o le mandan el escrito, por ejemplo, por WhatsApp, pues les puede regresar su opinión sobre aquello que está bien, lo que consideran que pueden mejorar, y eso también lo pueden tomar en cuenta para poder pues tener todo el círculo completo y hacer una planificación de la nueva intervención. Este es un ejercicio entonces de reflexión sobre la propia práctica. A lo que nos invitan en este modelo es precisamente a realizarlo, pues, no obviamente, ¿verdad? Cada vez que uno imparte una clase, pero sí en momentos que son clave de nuestras intervenciones, porque esta es la forma en la que uno puede ir mejorando lo que hace. Definitivamente participar de experiencias, por ejemplo, de educación continua, es muy importante, ¿verdad? Si no lo fuera, pues entonces estas experiencias no tendrían valor alguno, por ejemplo, para ascender en la escala de experiencia profesional y tener oportunidad de, pues, obtener un mejor empleo o de obtener un puntaje para quienes están en el servicio docente, no se tendrían en cuenta y sin embargo se toma en cuenta, ¿no? Es muy importante definitivamente tener los diplomas, los cursos, los grados, claro que lo es, pero en definitiva el reflexionar de manera personal sobre lo que uno hace e ir modificando su práctica como resultado de esto es una de las vías más acertadas. Y si lo hacemos no solamente de forma individual, sino aprendemos a colaborar con otros, reflexionando en este compromiso de educar a otros, pues es todavía mejor, ¿no? A esto nos invitan en este modelo. Entonces, esa es esa es la invitación. Perdón, me regreso a la diapositiva inicial. Aquí los tenemos, ¿sí? Esa es la invitación en este último modelo. No se trata de desdeñar alguno, todos tienen algo que aportar, pero definitivamente conforme el tiempo ha ido pasando, conforme van evolucionando las necesidades formativas, conforme van cambiando las exigencias en la formación de los profesores, se sabe que los 3 primeros pues han ido superándose, que en definitiva el maestro no puede conformarse con imitar lo que hacen sus compañeros que tienen más experiencia. Cuando empiezan en el ejercicio docente, los profesores novatos pues no van a conformarse con imitar a los profesores expertos, ¿no? Y a reproducir lo que ellos hacen, ni tampoco van a conformarse
con saber que dominan su materia y que eso será suficiente para llegar a ser un buen maestro. Claro que necesitan de la didáctica, necesitan de la formación pedagógica, pero eso tampoco te resuelve todo, ¿no? El tener el conocimiento disciplinar y tener el conocimiento pedagógico es importante, pero tampoco es suficiente. Necesitas estar consciente de cómo estás desempeñándote día a día en esta labor e ir mejorando cada vez más. Así como en administración se aplica este ciclo de mejora continua, de que vamos haciendo, reflexionando y mejorando cada vez, bueno, pues así los profesores. En este último modelo a esto se nos invita. Entonces va a aparecer en la plataforma la actividad final que trata precisamente de este ejercicio de reflexión sobre la práctica, una práctica que ustedes van a elegir, una práctica muy sencilla, la que ustedes decidan, eso sí, tiene que ser personal, la eligen, la escriben, reflexionan sobre esa práctica, lo que hayan hecho muy bien, lo que les gustaría mejorar, porque saben que tal vez no lo hicieron lo mejor que hubieran querido hacer. Lo comparten con otro para conocer su opinión. Planifican otra vez la experiencia para una nueva intervención. Y el resultado de esa reflexión, que será un escrito, es el que envían como actividad final. Van a aparecer las indicaciones en la plataforma y yo estaré a sus órdenes para cualquier aclaración sobre esta actividad. Me ha dado muchísimo gusto poder compartir con ustedes en esta asignatura. Les agradezco a todos su comprensión, su apoyo, su participación. Les deseo muchísimo éxito en sus nuevas materias y les dejo, como siempre, un gran abrazo. Que tengan una linda noche, un excelente fin de semana y una mejor semana. Cuídense mucho. Hasta pronto, muchachos.